Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy veremos un tema muy importante de la asignatura de español. El tema va a ser la paráfrasis. Pero primero, recuerden, vamos a poner la fecha. Hoy estamos a 24 de septiembre del 2020. Y nuestro título va a ser la paráfrasis. Paráfrasis. Ponemos la tilde en la segunda A. Muy bien. La paráfrasis, para poder comenzar el tema, hay que explicarlo un poquito para saber qué es o de qué trata, para nosotros poder darnos una idea antes de poder partir con un ejemplo. Y vamos a checar la definición de paráfrasis. La paráfrasis ¿qué es? La paráfrasis. Y aquí nos vamos a encontrar con una definición muy sencilla, muy simple de poder comprender, muy simple de poder entender. La paráfrasis es únicamente volver a explicar el texto que leemos, pero con nuestras palabras. Reescribir el texto o explicar el texto, reescribir el texto o explicarlo con nuestras palabras. Digamos un cuento. Tenemos un cuento, el de Caperucita Roja. Lo vas leyendo, lo vas entendiendo. Ah, ya lo entendí, ya lo memoricé. Ahora te lo puedo platicar. Y me lo vas a platicar no tal cual está ahí. Puedes a lo mejor omitir algún pedacito, pero sí sin perder la idea del texto para que se pueda entender. Entonces, la paráfrasis es simplemente eso, reescribir o explicar con nuestras palabras un texto cualquiera, ya sea poesía, ya sea una leyenda, un cuento, cualquier texto, una noticia, cualquier texto que tú tengas, lo puedes explicar con tus propias palabras. Y eso se va a llamar paráfrasis. ¿Cuál es el objetivo de la paráfrasis? El objetivo de la paráfrasis, hacer más entendible o sencillo o sencilla la explicación de un texto. A veces los textos tienden a ser un poco confusos, un poco difíciles de comprender, porque llevan palabras que a lo mejor todavía no podemos adaptar a nuestro vocabulario, y por lo tanto no los podemos todavía hacer nuestras. ¿Y qué hacemos? Buscamos algún sinónimo o alguna palabra que se le parezca, que nos pueda hacer un poquito más entendible o sencilla la explicación de un texto para con los demás. ¿Sí? Tal vez nosotros ya lo hayamos comprendido porque tal vez investigamos esa palabra, tal vez nos pusimos a analizar ejemplos, pero las otras personas que tal vez no lo han hecho, pues lo pueden comprender mejor si tú les das una paráfrasis adecuada con una explicación más sencilla. Y con esto cumplimos el objetivo de la paráfrasis, que es poder comprender un poco mejor el contenido de un texto con otras palabras, con palabras un poquito más fáciles de hacer nuestras. Y aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de paráfrasis. Vamos a anotarlas aquí. Tipos de paráfrasis. Tenemos dos.
La mecánica esa es una. Y la constructiva. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? La mecánica y la constructiva. ¿Cuál es la diferencia de cada una? En la mecánica únicamente vamos a sustituir algunas palabras por sinónimos. Sustitución de palabras por sinónimos. ¿Sí? Sustitución de palabras por sinónimos. Grande o grande, alto. Pequeño, chiquito. ¿Sí? Palabras que signifiquen lo mismo. Sinónimos, palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. ¿Ok? Palabras que significan lo mismo, pero palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferente. Esos son los sinónimos. Y en eso es una paráfrasis mecánica. Solamente sustituir ciertas palabras, poner todo el texto igual, pero en lugar de poner, por ejemplo, este es mi hogar, esta es mi casa. ¿Sí? Es la misma oración, pero hogar y casa son sinónimos porque significan lo mismo. Entonces solamente sustituye esa palabra y con eso ya estoy haciendo una paráfrasis mecánica. Estoy sustituyendo una o varias palabras por sinónimos y ya le estoy cambiando un poquito la idea a la escritura. El texto sigue siendo el mismo o el contenido sigue siendo el mismo. Y en la paráfrasis constructiva, que es rehacer el enunciado o texto otra vez. Aquí sí le vamos a cambiar muchas palabras. Pues sí, para que se entienda lo mismo, pero ahora sí que totalmente diferente. ¿Ok? Este es mi hogar. Este es el lugar donde yo vivo. ¿Sí? Este es mi hogar. Este es el lugar donde yo vivo. Ya no, hogar y lugar donde yo vivo no es lo mismo exactamente porque no son sinónimos las palabras, pero ya le cambié, ahora sí que todo el contenido, toda la oración, pero sigue siendo entendible. Este es mi hogar, este es el lugar donde yo vivo. Sigue siendo entendible, sigue siendo comprendible, sigue siendo el mismo mensaje, pero con otras palabras totalmente diferentes. No son sinónimos porque no son palabras que significan lo mismo, pero sí estás entendiendo el mensaje porque sigues encontrando el mismo contenido del texto original. Entonces la paráfrasis tiene dos tipos, es la mecánica y la constructiva. En la mecánica sustituimos palabras por sinónimos y en la constructiva rehacemos nuevamente el contenido con nuestras propias palabras. De hecho, si tú has puesto a pensar y te has dado cuenta, en los cines a veces ponen una sinopsis, que es una explicación breve del contenido de la película. En realidad, no te están platicando toda la película, ¿verdad? No te están diciendo toda la película, te están resumiendo la película en una sinopsis. Eso también podríamos catalogarlo, podría ir dentro del rango de la paráfrasis. ¿Por qué? Porque me estás contando el contenido de una película, pero con tus palabras, con las palabras que la persona que lo escribió lo entendió. Yo podría también ver la película y contarla de una manera diferente, ¿sí? Porque a veces las películas son textos, vienen siendo relatos de una historia que fue escrita y la llevan al cine. Entonces, si es un texto que ya lo llevaron al cine y te lo están contando como en el texto, entonces ese texto que está en el cine yo lo puedo parafrasear contándolo a mi manera, con mis palabras,
no exactamente textual como el texto original se pasó al cine, ¿sí? Es una manera diferente, pero también se puede llevar a cabo siempre y cuando podemos utilizar la paráfrasis adecuadamente. Te voy a compartir una pequeña oración en la cual yo creo que ya todas las personas la conocen, que es es un pedacito de una canción y dice: todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. De hecho ya lo deben de conocer, es una canción muy famosa. De hecho la pasaban en la tele, en un comercial de, creo que era una bebida de jugo o algo así. Entonces todas las mañanas entra por mi ventana el señor Sol. Por la ventana no puede entrar el sol, ¿estás de acuerdo? El sol no cabe por una ventana, el sol es enorme. De hecho, sería imposible prácticamente que pudiera entrar por la ventana. Pero en realidad no se refiere a que en sí el sol entra por la ventana. Y quien lo lea así a lo mejor va a decir: oye, espérame, el sol no cabe por una ventana. Bueno, a lo mejor habrá personas que no puedan comprender el significado, pero tú se los puedes explicar. ¿Qué quiere decir esta oración? Pero nosotros transformándola a una paráfrasis para que sea más entendible. Quiere decir que cada mañana el sol alumbra o ilumina con sus rayos o con sus luces, como lo quieras entender, con sus rayos, mi habitación. Y aquí ya estoy explicando una paráfrasis de Esta paráfrasis, ¿qué sería? Viéndola así, ¿cambié palabras por sinónimos? No, porque no había habitación, ¿verdad? No estaba la palabra habitación, pero se entendía porque decía que entraba por mi ventana. Si entró por mi ventana, bueno, puede ser la habitación, puede ser la sala, puede ser el comedor, pero si dices entra por mi ventana, todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol, quiere decir que cuando despierto, los rayos del sol iluminan mi cuarto, ¿sí? ¿Cómo lo ilumina? Pues por la ventana, entra la luz, toda la luz del sol entra por mi ventana. Entonces, esta paráfrasis la cambié totalmente. Como la cambié totalmente, es una paráfrasis constructiva, porque utilicé otras palabras. ¿Ok? Es una paráfrasis constructiva. Utilicé totalmente otras palabras. Pero, digamos que la oración original fuera esta. Digamos que esta es la oración original, que esta no fuera. Quiero hacer una paráfrasis de esta oración, sustituyendo palabras por sinónimos. Vamos a hacer ahora una paráfrasis mecánica de esta oración. Y podemos poner: cada día el sol alumbra o ilumina. Podrías también poner alusa, que es lo mismo, que es hay que iluminar, o ilumina con sus rayos y en lugar de habitación podemos poner cuarto. Cambié mañana por día. La mañana por el día, porque el día es en la mañana, la noche
es lo contrario, ¿verdad? Sería ya después. Mañana por día y habitación por cuarto. Entonces, aquí todo lo escribí igual, simplemente cambié unas palabras por sinónimos. Y como cambié palabras por sinónimos, esta paráfrasis es una paráfrasis mecánica, es correcto, mecánica. ¿Te fijas la diferencia? Una paráfrasis constructiva cambia totalmente el texto, pero te explica el texto original. Todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol. No puede entrar el sol, te lo voy a explicar. Cada mañana el sol alumbra o ilumina con sus rayos mi habitación. ¿Sí? Ya te lo expliqué con mis palabras lo que quiere decir esta oración. Ok, supongamos que la oración original es esta. Ok, quiero hacer una paráfrasis de esta oración. Mi oración sería: cada día el sol alumbra o ilumina con sus rayos mi cuarto. ¿Qué quiere decir? Que te expliqué esta misma oración, que en realidad es esta misma oración, pero cambiando palabras por sinónimos. Puedo hacer una paráfrasis mecánica de esta oración original, sí. Todos los días ingresa, en lugar de entra, ingresa por mi ventana el señor sol. Estoy cambiando palabras por sinónimos. Mañanas, días, entra, ingresa. Es lo mismo, exactamente lo mismo, pero estoy utilizando sinónimos. También se podría hacer, yo lo quise hacer así para que vieras que de las dos maneras puedes transformar una misma oración. O esta oración se puede transformar única y exclusiva. La paráfrasis mecánica se puede ir directamente al ejemplo. No pasa nada, simplemente es que identifiques que la mecánica es cambiar palabras por sinónimos, palabras que significan lo mismo pero se escriben diferente, o una paráfrasis constructiva que es reescribir totalmente el texto, hacerlo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, ya que pudiste identificar los dos tipos de paráfrasis, yo te invito a que puedas investigar en internet o en algunos cuentos, textos en los cuales puedas tú practicar la paráfrasis, es decir, reescribir nuevamente el texto, si lo haces como una paráfrasis constructiva, y si lo haces como una paráfrasis mecánica, reescribir el texto, pero utilizando palabras sinónimas que significan lo mismo, pero se escriben diferente. ¿Tengo que cambiar muchísimas palabras? No necesitas cambiar tantas palabras, pero sí, tal vez las más comunes o las más difíciles de comprender, para que tú puedas darle un nuevo texto, pero sin alterar el mensaje o el contenido original de ese texto. ¿Ok? Recuerda que no vamos a cambiar totalmente el texto porque de tal manera que el mensaje no sea el mismo, porque entonces ya no estamos haciendo una paráfrasis porque estás explicando otra cosa. Pero si el texto sigue siendo el mensaje sigue siendo el mismo del texto, simplemente utilizaste sinónimos o utilizaste otras palabras diferentes, totalmente diferentes, entonces estás haciendo una paráfrasis, ¿sale? Recuerda, es importante que tengas registrada la definición de paráfrasis, que es los tipos de paráfrasis y algunos ejemplos que te pueden ayudar a discernir y a comprender un poquito mejor este tema que es la paráfrasis. Está muy sencillo, está muy fácil de entender. Simplemente, ¿qué tienes que hacer tú? Y es mi recomendación, que lo pongas en práctica. Lee pequeños fragmentos, pequeñas oraciones. Las canciones son muy buenas porque utilizan muchas palabras que a lo mejor no podemos comprender, o la poesía también, y de ellas podemos hacerlas más sencillas de tal manera que las podamos comprender más fácilmente nosotros y otras personas. Entonces te invito a que practiques la paráfrasis con algunos textos sencillos, cortos, con cuentos, con poesía, con canciones, y te aseguro que te vas a divertir mucho reescribiendo y rediseñando este tipo de contenido. Yo soy el Maestro Jesús y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos en la próxima. Bye.